Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión y otras plataformas de la televisión dominicana, para comentar juntos y pasar revista de los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Aquel día de invierno en República Dominicana, una brisa suave, fresca, en horas de la mañana temprano, apenas despuntaba el alba, todavía no había despuntado bien el alba, cuando llegó a mi casa, ahí en San Antón, en la zona colonial de la capital, llegó el capitán Dalmao. El capitán Dalmao era el chofer del Caribe, Freddy Dalmao. Le decían el capitán Dalmao como un apodo de cariño, padre de Luis Dalmao Domínguez, periodista, y él era el chofer del Caribe en una Rambler verde de aquellos años. Estamos hablando de 1972, hace hoy 50 años. Y después de tocar la puerta, ya yo estaba listo, me habían llamado por teléfono a la casa que estuviera preparado para salir a una cobertura especial de una situación que estaba ocurriendo en la autopista de las Américas, que no se sabía, no se tenían los detalles, que debía ir como reportero del Caribe en esa época a cubrir inmediatamente lo que estaba pasando. Eran 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, muy tempranito en la mañana. Y allí enfilé con el capitán Dalmao hacia la autopista de las Américas. Pasamos el puesto de policía que está en el kilómetro 9, y seguimos, avanzamos un poco más adelante, ya a la altura del kilómetro 12, después supe yo que era el kilómetro 12, no estaba marcado, era el kilómetro 12, y allí estaba esto lleno de militares y se impedía cruzar del lado norte, sur, norte, yo diría, sí, norte de la autopista Las Américas. Se restringían, algunas personas, estaba todavía fluyendo el tránsito. Poco tiempo después se bloqueó el tránsito en la autopista de las Américas y comenzaron a llegar más contingentes militares y policiales. Ocurría y acontecía que en una casa hacia adentro en el monte, en esa zona, estaban atrincherados 4 jóvenes. Se pensaban que eran más personas. 4 hombres, 4 jóvenes de los comandos de la resistencia denominados los Palmeros. Se hablaba de que el grupo estaba liderado por Plinio Matos Moquete, que después se determinó que no estaba dentro de ese grupo. El verdadero líder del grupo que encabezaba esos militantes de izquierda era Amaury Germán Aristi. Le decíamos el pequeño, los que lo conocíamos. Amaury vivió en la calle Salomé Ureña, entre la Hostos y la Duarte, con su madre, doña Manuela. Yo lo conocía muy bien, esposo de la pequeña Bujosa, ¿cómo se llamaba? Bujosa, y la pequeña le decíamos, porque ellos eran un poco bajo de estatura, no eran que eran pequeñitos, enanos, ni mucho menos, pero le decían el pequeño a él y a ella la pequeña. Él lideraba el grupo, se oían los tiros, pam, 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 tiros y tiros, todo el mundo agachado ahí. Recuerdo que cuando llegué allí, estaba allí el periodista Guillermo Gómez, del periódico Listín Diario. Guillermo Gómez, a la sazón, era el periodista que cubría las incidencias del Aeropuerto Internacional de las Américas. De ahí que su programa de televisión, que tiene ya 40 y pico, 50 años, yo no sé, por todo el tiempo, lo he estado viendo de toda la vida, se llame Aeromundo, y sus secciones son VIP y aerolínea, porque él cubría las incidencias
del Aeropuerto Internacional de las Américas. Después salió a otras coberturas como periodista del Listín Diario y después se independizó de la prensa. Estaba allí Guillermo Gómez. Es el periodista que recuerdo cuando yo llegué. Estaba allí de saco y corbata, siempre andaba. Yo no andaba de saco y corbata. Yo usaba saco y corbata para las coberturas regulares, pero esto fue una situación especial para la que nos llamaron. Me llamaron y me convocaron que fuera a cubrir, a hacer esa cobertura y estaba allí. Tiros y tiros y tiros y tiros, no se sabía qué había. De vez en cuando pasaba algún oficial que uno conocía. Hey, ven acá, Twingo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? No, que hay unos muchachos que están ahí, unos comunistas, y lo tenemos cercado y lo están allanando y hay un tiroteo, una cosa. Después fuimos desembrollando todo el escenario porque nosotros nos mantenían en la autopista, del lado incluso de los farallones de la autopista. A media mañana llegó un helicóptero y aterrizó medio a medio a la autopista Las Américas y de él se desmontaron Ramón Emilio Jiménez Reyes, secretario de las Fuerzas Armadas, me parece que, si mal no recuerdo, junto con Milo Jiménez venía Enrique Pérez y Pérez y yo, si mal no recuerdo, algunos otros generales. La figura destacada era Milo Jiménez y Neinival Seija, que llegó, no recuerdo si llegó en ese helicóptero o llegó posteriormente por la vía terrestre, jefe de la policía a la sazón. Y llegaron allí, recibieron las informaciones de los oficiales al mando del operativo, y ahí ya nos enteramos que eran 4 jóvenes, aparentemente que estaban dentro de una casa que había sido rodeada, que se iba a producir un allanamiento, que se produjo un tiroteo inicial y que 2 de ellos fueron muertos en el primer tiroteo inicial y otros 2 o 3 se habían atrincherado en una suerte de cueva que cuyo borde estaba a nivel de tierra, con una visual muy amplia de todo el terreno que le permitía a ellos desde esa posición tener una posición privilegiada de combate, si a eso podemos calificar el escenario. Amaury Germán Aristi, de los Palmeros, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Silveira Leal Prandi, alias La Chuta, eran los 4 jóvenes que estaban allí y que una labor de inteligencia que le había dado el servicio secreto de la policía y los organismos de seguridad del Estado y alguna que otra delación de algunas personas que tenían conocimiento de que allí estaban estas personas refugiadas, llevó a las autoridades a ubicarlos, a rodearlos desde la medianoche y en la mañana iniciar el procedimiento de un allanamiento y a partir del procedimiento de ese allanamiento se produjo el tiroteo primero y se desencadenaron los hechos que terminaron como a las 4 de la tarde más o menos con la muerte final de Amaury Germán y otros de sus compañeros. Ya La Chuta y Ulises Cerón Polanco habían perecido en el primer tiroteo. Se dijo que Plinio Matos Moquete, que era una de las personas más buscadas como dirigente de la izquierda dominicana, estaba presente allí, pues después se comprobó que no fue así. Se decía que había logrado salir por los farallones y de ahí desembocar al río, al mar Caribe, por ahí se había escapado. Todo eso se dijo, pues después se comprobó que Plinio no estaba dentro de ese grupo y no formaba parte de esa estructura directa de ese comando de la resistencia denominado Los Palmeros. En la casa se encontró mucha literatura, mapas, cartas, fotografías, de donde se desentramó que este grupo, Los Palmeros, tenía la misión, a principios del 1972, de preparar la resistencia urbana
las acciones urbanas que dieran apoyo al desembarco, a la llegada de Francisco Caamaño Deñó desde Cuba con un grupo de expedicionarios para tratar de establecer un foco guerrillero en las montañas de Santo Domingo, emulando Sierra Maestra y Fidel Castro en 1959, que ganó el poder tras derrocar y hacer huir el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba. Esa era la idea macro del tema. Este grupo, los Palmeros, estaban encargados de las acciones subversivas en la capital y en otros puntos importantes del país para crearle desestabilización y frentes diversos a las autoridades, al gobierno del presidente Joaquín Balaguer, para poder consolidar los focos guerrilleros que pretendían instalar en las montañas del país. Así lo decían los documentos, así lo decían los cronogramas que se encontraron, fotografías y todo esto, y eso aparentemente dio al traste con el plan de Camaño de inmediatamente, unos meses después, en ese mismo año, iniciar esa aventura en las montañas de la República Dominicana, lo cual se postergó un año hasta febrero del 1973, cuando Caamaño vino al país. Pero bien, los 4 jóvenes, los palmeros, fueron aniquilados. Después su proceso de su sepelio, la entrega de los cadáveres, el entierro, fue motivo de disturbios callejeros en su entorno, enfrentamientos con las autoridades, hubo muchas tensiones, mucha represión contra los grupos de izquierda y contra connotados dirigentes de la izquierda dominicana, algunos de algunos partidos, como la gente del Partido Comunista, del PCD, que no tenían un conocimiento pleno de estas acciones del grupo de los Palmeros, porque no pertenecían al mismo núcleo político, aunque rozaban sus propósitos de la izquierda y del establecimiento de un régimen revolucionario, del derrocamiento de Joaquín Balaguer, del establecimiento de acciones subversivas que dieran al traste con el gobierno. Pues no pocos cayeron presos, fueron investigados, fueron hostigados, fueron perseguidos, tuvieron que esconderse, hubo un reforzamiento de la represión contra esos grupos de izquierda a lo largo de todo ese año, hasta que, y después también, finalmente vino Camaño. Pero este grupo de los Palmeros, eso quedó allí. Al ser aniquilados, al ser asesinados, al ser muertos, estos 4 hombres jóvenes, adultos jóvenes, ese grupo de los Palmeros, ese grupo subversivo desapareció del ambiente, quedó extinguido como estructura organizativa y con los planes conspirativos para sembrar esa subversión urbana de cara a el apoyo a los planes de Camaño. Allí quedaron los Palmeros. Allí quedaron los Palmeros. Años después se levantó un monumento a la entrada, en el kilómetro 12, 14, a la entrada de un caminito que hay desde la autopista de las Américas hacia la casa donde ocurrió aquel incidente, aquel enfrentamiento violento. Hay que decir que varios policías y soldados murieron en ese enfrentamiento también. Entre ellos, un capitán de la policía, padre de Virgilio Almanzar, dirigente de los derechos humanos en el día de hoy, murió en ese enfrentamiento. Murieron 5 o 6 policías, 7 policías y soldados, si mal no recuerdo la cifra. Hace 50 años de ese episodio, señores. Hace 50 años. Camaño vino al país el 4 de febrero de 1973, justamente un año después
desembarcó por Playa Caracoles junto con otros 9 hombres, tratando de conformar ese foco guerrillero subversivo para derrocar el gobierno del presidente Balaguer. Fueron aniquilados, fueron rápidamente ubicados, enfrentados por fuerzas regulares de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en especial del Ejército de la República Dominicana. 3 de ellos sobrevivieron, 7 murieron, incluyendo a Camaño. Hay muchas versiones de cómo fue toda la situación. Unos murieron en combate, otros fueron arrestados y ejecutados, otros quedaron heridos y murieron. Hay todas muchas versiones. Los sobrevivientes: Claudio Camaño, primo de Francisco Camaño; Toribio Peña Jaques, quien fue el hombre que salió al momento del desembarco. Decían que se perdió, que se yo cuánto, pero vino con la misión de llegar a la capital e informar que Camaño había llegado. Lo hizo a través de una entrevista que concedió al periodista Juan Bolívar Díaz, entre otros periodistas, de última hora en ese momento, y se publicó a páginas completas y fue el anuncio oficial, público, de la presencia de Camaño en República Dominicana, que ya había sido detectado por las autoridades regulares y efectivos regulares del gobierno, y estaban ya en su persecución. El tercer hombre que quedó con vida fue Harle Hellman, quien fue arrestado, el último en ser arrestado, posteriormente cerca de las montañas de Villa Altagracia, y todos salieron posteriormente al exilio a México. Esa es la historia de hace 70 años, 50 años. Si hacemos un balance de allá hacia acá, ¿qué pasó? ¿Qué efecto político tuvo ese episodio? 1. Fueron desmontados, desarticulados los grupos más radicales y subversivos de la izquierda dominicana, que quedaron prácticamente desbandadas. Tiempo después, Plinio Matos Moquete fue arrestado en los altos del edificio que está ubicado en la calle San Tomé, esquina Conde, arriba del restaurante Rossi, por fuerzas regulares de la policía, que simplemente lo arrestaron en un allanamiento, lo ubicaron, lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel. Los grupos fueron desmantelados poco a poco, fueron siendo muertos muchos de esos jóvenes que participaron en todas estas acciones y que conformaban grupos de izquierda revolucionaria violenta, porque había un grupo de intelectuales con otro tipo de formación, había unas alas de armas a tomar, y a final de cuentas prevaleció el sistema de la democracia a la dominicana, si usted quiere, mediante los mecanismos de elección de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, de nuestro liderazgo político a través del movimiento de las elecciones. Un movimiento que se había iniciado en el 66 con las elecciones post-guerra civil de 1965 y que ya en el 1970 tenía su primera consulta posterior con la reelección de Joaquín Balaguer y la abstención del PRD, pero que se hizo ese procedimiento que después ha seguido a lo largo de los años, con excepción de la crisis política de 1994, de una forma paulatina, continuada, siendo la tónica de los procesos democráticos del país, de los procesos institucionales, de los procesos políticos. Lo que pasó en Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, con las guerrillas, y lo que pasó en toda América Latina son consecuencias de esos grupos beligerantes de acción
violentos, subversivos, que trataban de imponer regímenes diferentes a los de la democracia para instaurar los sistemas como el de Cuba. Si ponemos en una balanza, en el día de hoy, Cuba se ha quedado aletargada, congelada en el tiempo, señores. 60 años de una revolución que, si usted se pone a medir, lo que ha hecho es encerrar a un pueblo en una suerte de miseria, de situación económica, primero dependiente de la Unión Soviética y después inactiva prácticamente, de un pueblo que sobrevive. A diferencia de los otros países que pudieron emerger y sobreponerse a esas situaciones, que han transitado procesos democráticos, como el caso de República Dominicana, para no poner otros ejemplos. Bien que mal, nosotros hemos tomado un sendero institucional y democrático, con gobiernos buenos, con gobiernos malos, con gobiernos críticos, con situaciones de crisis sociales, económicas, políticas, pero hemos sobrevivido sin tener que tirar un tiro, por así decirlo, sin tener que armar una revolución que nos encierre. Si es culpa del embargo, si es culpa de lo que... todo eso, esa es materia de otro análisis. La realidad es lo que vivimos. La realidad es lo que vivimos. Ahí está Cuba, ahí está República Dominicana, ahí están los países de Centroamérica, muchos de ellos tratando de sobreponerse a esos estados subversivos que vivieron a lo largo de lo que se llamó la Guerra Fría y tiempos después. Lo mismo ocurrió con algunos países sudamericanos. El caso de Colombia, que todavía persiste el tema de las guerrillas, pues lo tuvo Venezuela, lo tuvo Ecuador, lo tuvo el Perú, con aquel sangriento Sendero Luminoso, lo tuvo Uruguay con los Tupac Amaru, lo tuvo Argentina con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, tuvieron casi todos los países. Y hay que verlo cada uno dentro de su contexto, de cómo han podido lidiar con estos 50 años. Entonces, viéndonos dentro de ese marco, tenemos que hacer la referencia de lo que pasó ese 12 de enero de 1972 y lo que es la realidad de la vida en el día de hoy. Que esos jóvenes luchaban por un ideal que entendían que era correcto, no se lo niego. Que las consecuencias de lo que pasó con esa experiencia y otras experiencias en América Latina nos pone un plato para poder establecer las diferencias. Esa es la realidad. Y esa es la realidad en que debemos vernos en el día de hoy. Recuerdo con admiración a Mauri Germán Aristi, el hijo de doña Manuela, una dama, el esposo de la pequeña, una mujer de temple también. A Bienvenido Silveira Leal Prandi, cuya hija, Silvia, yo soy su padrino. De Silvia, con Magali Sufrón. Casó y tuvo esa hija, Silvia, yo soy su padrino. De Virgilio Perdomo Pérez, jóvenes todos de ahí, de la zona colonial, de San Miguel y San Lázaro, y Ulises Cerón Polanco, de la misma zona. Los recuerdo con cariño, con afecto, y no me obnubilo cuando hago este tipo de consideraciones de lo que considero que fue su acción y de los resultados y las realidades del momento que hoy vive República Dominicana y América Latina.
Esa es la realidad, señores. 284 casos de coronavirus indican que seguimos teniendo personas afectadas y que sigue el alta y baja en el brote. Mientras tanto, 17 casos confirmados de cóleras y 3 sospechosos en República Dominicana, lo que indica que hay que tener mucha atención a lo que está pasando con el cólera, que ya la OMS ha dicho que se están produciendo brotes importantes en varias partes del mundo, encabezados por Haití, y habla de que las vacunas y los medicamentos escasean para enfrentar el cólera. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, analicé por segunda vez el tema del montaje de las elecciones del 2024, de los 2 procesos programados para el 24, que son las elecciones de febrero y las de mayo, y que podía haber una tercera si hubiera una segunda vuelta el 30 de junio, pero de que a todo lo largo de este año hay que preparar la carpintería para ese montaje, tener equipos, el personal, los entrenamientos, la planificación de los locales donde se van a celebrar las elecciones, las primarias de los partidos en el mes de octubre para la escogencia oficial de sus candidatos. O sea, es todo un trabajo. Y hablo de esto en mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se titula igual que este programa, Oye País. Y titulo esa columna de esta semana Hacia la cita del 2024, parte 2, porque la semana pasada había escrito la parte 1. La comparto con ustedes a continuación. La verdad que no entiendo, pero sí entiendo. No es un acertijo ni un trabalenguas. Es el proceder, inexplicable, aunque explicable. Proceder de políticos, partidos, congresistas, sobre la necesaria y urgente modificación de las leyes electorales que cursan en las cámaras legislativas. Digo que no entiendo porque mientras los dirigentes políticos, congresistas, el gobierno, reconocen públicamente la ineludible obligación de reformular y darle legalidad a esas leyes, garantías de los procesos electorales, no solo del 2024, sino del sistema en general, actúan en forma contraria en las cámaras legislativas. El gobierno y su partido ha dado un paso adelante. El presidente Abinader se reunió con la cúpula de la Junta Central Electoral y enmendó en parte el tema de los fondos necesarios para el montaje del proceso electoral. En mi artículo anterior, escrito en diciembre, dado mis vacaciones de Navidad, no consigné el aumento económico a la Junta. Mientras, el PRM dijo impulsaría las reformas en la Cámara de Diputados, pero habrá que ver. El PLD y la Fuerza del Pueblo siguen intransigentes en sus posiciones contrarias a las reformas propuestas principalmente por la Junta. Digo que sí entiendo, porque veo claro que los partidos, dirigentes, aspirantes a cargos electivos, congresistas, todos lo que menos quieren es que se les controle, ya sea en los recursos económicos que reciben y gastan del Estado y de particulares, especialmente en sus procedimientos y hasta desenfrenos. Es por ello, entonces, que aunque todos dicen estar de acuerdo con la necesidad de tener leyes electorales fuertes, claras, no aprueban las reformas propuestas por la Junta, a menos que los diputados de nuevo salven la cara del Senado, ya que las enmiendas procuran poner freno a sus travesuras.
La República Dominicana será la economía de mayor crecimiento en el año 2023, según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial. El Banco Mundial, organismo que proyecta un crecimiento de un 4.8% para República Dominicana en 2023 y de un 5% en 2024. El procurador adjunto Wilson Camacho deploró que algunos tribunales exhiban un rosario de irracionalidades en la valoración del tiempo máximo de la prisión preventiva. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, se refirió al tema al ser cuestionado por los periodistas sobre la decisión de la jueza Claribel Nivar Arias, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva a cambio de arresto domiciliario como medida de coerción contra William Lisandro Ortiz y Eladio Batista, procesados por corrupción en el caso penal derivado de la Operación 13. La Oficina Nacional de Meteorología informó que permanece una vaguada asociada a un sistema frontal al noreste del país en el Océano Atlántico, el cual se combina con el arrastre de una nubosidad que provoca el viento del este-noreste. Ambos factores estarán aportando concentraciones nubosas para que se produzcan lluvias débiles que puedan ser moderadas a fuertes en ocasiones con aisladas tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente hacia las localidades de las regiones noreste, norte, noroeste, suroeste y la cordillera central. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor-hora.com. Con nosotros aquí en Oye País. Desde el año pasado no me reunía con nuestro analista de temas económicos, don Carlos Cuello, y lógicamente cogió unas vacaciones para refrescarse y entrar a un año. Siempre cuando comienzan los años se habla de que son años que van a ser difíciles. Y el 2023 tiene una razón para pensar que van a ser difíciles los pronósticos internacionales de los organismos especializados, pero también que venimos todavía saliendo a pasos de tortuga, diría yo, aunque en algunos renglones más rápido, de lo que fue este 2022 y la secuela que nos dejaba 2020 y 2021. Perspectivas económicas globales del año 2023. Buenas noches, don Carlos Cuello. Buenas noches, don Rudy. Sí, efectivamente, este deberá ser nuestro primer programa del año 2023. Desde el año pasado no nos veíamos. Una serie que esperamos poder ofrecer a nuestros telespectadores. Como de costumbre. Así Eso no es. me cabe duda a mí. Sí, señor. Y qué mejor que comenzar por las perspectivas. Y yo creo que lo ideal es mirar más allá, para nosotros entonces poder llegar al contexto de lo que es la región y la economía, nuestra economía, ¿no? Todavía está pendiente de que la entrega por parte del Banco Central probablemente de un documento, un informe. Ya detallado. Exacto. Del año. Yo espero que se producirá en el transcurso de este mes, ¿no? Resultado de la inflación, resultado de la economía, ya el desempleo será para más adelante. Pero mientras tanto, la situación que se prevé para la economía global ya en este 2023 no es muy esperanzadora, desgraciadamente.
Y este sería ya el tercer año cargado de incertidumbre, porque el 2020, bueno, peor no podía ser, un año de una recesión, ¿no? El 2021 fue una recuperación que nos legó la inflación, pero como un mal, digamos, un mal no deseado, pero que se sabía que podía acompañar la recuperación por la logística, la cadena de distribución, de suministro y eso, ¿no? Pero 2022 entonces arranca con la guerra de Rusia y Corea, que todavía... En el mismo febrero. Claro, que todavía no se acaba. Ni se sabe dónde va a llegar. No, y que ha marcado todo lo que es el devenir de la economía hasta hoy, ¿no? Correcto. Entonces, este 2023, yo creo que hay esperanza de que se le pueda encontrar alguna salida al conflicto. Porque de lo contrario, yo no creo que Rusia salga gananciosa, porque una economía como la rusa, teniendo que financiar una guerra en la que se está enfrentando al bloque económico más poderoso del mundo, que es Occidente, Europa y Estados Unidos, que los dos son más de la mitad de la economía mundial. Claro, claro. Con un aliado político, dudo que económico, como China, que difícilmente se vaya a adelantar. Un aliado, vamos a decir un aliado tímido. Sí, porque no dudo que comprometa recursos económicos. Por eso te digo. Y aquí es un problema económico. Y dudo que se vaya a involucrar también en una acción bélica. Muy difícil. Muy difícil. Prácticamente imposible. Sí. Pero ni siquiera el apoyo económico. Sí. Entonces, aquí se requieren cuantiosos recursos económicos para mantener esa. Lo demás esa es palabrería y buenos deseos. Claro. El apoyo económico y bélico es lo importante. Es fundamental. Claro. Entonces, fíjate que dentro de lo que son las perspectivas para la economía global, el Foro Económico Mundial, en su perspectiva global 2023, dice que para este año, dos grandes retos. Primero, la estabilización de los precios. La inflación va a continuar. O sea, la inflación marcó el año pasado y todavía no va a desaparecer este año, ¿no? Y la otra parte es reto climático, con el cambio climático. Pero también aquí hay que considerar la escasez de suministro por los problemas mismos derivados de la guerra. Y aunque hasta ahora se ha podido enfrentar la situación, pero con muchos altibajos, sí, que también están, digamos, en la dirección de la inflación. No se puede ver la inflación al margen de lo que han sido los precios de los combustibles. No, de ninguna forma. Claro. Entonces también tenemos aquí la situación alimentaria, que se está viendo afectada, ¿no? Y podría seguir viéndose más afectada porque hay una situación que se está produciendo en estos momentos, y es que de una economía de paz, es en época de paz que los países se desarrollan. Tú tienes el caso de Alemania, el caso de Japón, claro, que saltaron a ser la segunda economía más grande del mundo. Pero ojo, inversión restringida en armamentos. Pero ahora estamos dando vuelta atrás a la rueda. Los países van a destinar cada vez más una proporción más significativa de sus ingresos fiscales para armamento. Como prevención. Bueno, tuviste el caso, Corea, Japón. Taiwán. Japón acaba de anunciar. Y Japón, que era un país. Una inversión importante en armamento. Y la misma Alemania. Sí. Entonces, eso no va a ser indiferente a lo que es el devenir de la economía. No, claro que no. Más armas, como decía Paul Samuelson, menos alimentos. Y encima de eso, además, los gobiernos utilizando su finanza pública para inversión en armamento. Habrá menos recursos para invertir en alimentos y en otras necesidades, ¿no? Y sobre todo lo que son los programas sociales. Y eso es una rueda. Mientras uno se arma, el otro se arma más, y el otro está armándose más o estar a la par. Agrégale a eso la tasa de interés, que también cerraron al alza en todo el mundo, ¿no? Y eso limita lo que es el acceso al financiamiento de las economías emergentes, sobre todo, ¿no? Claro. Y en la misma economía desarrollada, cuando los tipos de interés están muy al alza, eso deprime la inversión y el consumo, ¿no? Claro. O sea que, si nos podemos ver, esos elementos, ¿no?, gravitan sobre la economía. En el caso de los países en desarrollo, el endeudamiento se encarece y las fuentes se limitan con la salsa de tasa y el giro en las inversiones, ¿no? Habrá cambio también en lo que es el destino de la inversión extranjera, porque recuérdate que también esto ha dado origen, desde la pandemia y ahora con la guerra de Rusia-Ucrania, a lo que es una relocalización de la producción. O sea, Estados Unidos ya está planteando sacar gran parte de lo que son sus líneas de productos de China
hacia otros países. Y Europa también está planteándose lo mismo. Claro. Y digamos, la exclusión de Rusia también, digamos que modifica lo que va a ser la asignación de la inversión extranjera, ¿no? O sea, Ese fue un proceso que comenzó Donald Trump incluso de traer sus inversiones más hacia Estados Unidos y hacia países más afines. Sí, pero esto, Esto ya tanto la pandemia como la guerra. Claro, la situación es diferente. Lo que quiero decir es que Donald Trump tenía esa visión, andaba por ahí. Esas son, digamos, la perspectiva que da el Foro Económico Mundial. Pero si cogemos el Fondo Monetario Internacional a nivel global, cree que el tercio de la economía mundial va a entrar en recesión en este año. O sea, un 33% de la economía mundial va a entrar en recesión, dice. Para la mayoría del mundo, 2023 va a ser un año duro, más duro que el que dejamos atrás, que pensamos que ya el 2022 iba a ser lo peor. Sí. Y esto, por supuesto, que se basa en que las tres grandes economías del mundo, Estados Unidos, Europa y China, van a ralentizar su crecimiento. O sea, van a crecer muy por debajo de lo que se esperaba. Incluso el riesgo de amenaza de recesión, en el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, que si bien en conjunto quizás no se llegue a una recesión, pero hay países que van a entrar en recesión, que ya están en recesión, ¿no? Sí. No cabe dudas. Eso, claro, eso no va a ser indiferente para lo que son las economías emergentes o en vía de desarrollo como la nuestra. Y de cara a esa situación, ¿cómo se plantea el 2023 para la República Dominicana? Bien, mira, el Banco Mundial, hablamos del Foro Económico Mundial y del Fondo Monetario Internacional, perspectiva, digamos, globales en términos cualitativos. ¿Qué dice el Banco Mundial? Dice que el crecimiento global se ha desacelerado hasta el punto de que la economía global está peligrosamente cerca de caer en recesión. O sea, la misma tónica. Claro. La recesión amenazando, digamos, al doblar de la esquina, ¿no? Y según el informe, porque el Banco Mundial lo recoge en el informe Perspectiva de la Economía Mundial, él sostiene el Banco Mundial, que se está desacelerando marcadamente la economía debido, son las mismas variables, la inflación, la tasa de interés, la reducción de las inversiones por lo que ya decíamos anteriormente, ¿no? Y claro, el conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Los mismos elementos? Sí, son los mismos, prácticamente lo mismo, ¿no? Dice que esto podría empujar la economía mundial a una recesión. Fíjate que sería la primera vez que en una década, ¿no?, la economía mundial entre en recesión. 2 veces en una década. Sí, hace 80 años. Sí, la otra vez fue en el año 70, 60, sí. A ver. Por allá por los años 60 y tanto, con la guerra de Vietnam y ese proceso, ¿no? O sea, primera vez que 2 recesiones en 10 años. Esa es la amenaza, ¿no? Se prevé que la economía mundial va a crecer 1.7, era de 3 hace 6 meses. A la mitad. Y 2.7 en el 2024. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada, ¿eh? Los pronósticos se corregirán a la baja en un 95%. Y casi un 70% de las economías emergentes va a entrar en recesión. Entonces tenemos aquí que se prevé que para la América Latina y el Caribe el crecimiento va a ser de 1.3 en el 2023 y en el 2024 de 2.4. República Dominicana, que es lo que nos concierne, en ese contexto, el panorama global y regional, ¿no? El Banco Mundial dice que será de las pocas economías que va a tener un crecimiento de 4.9%. La CEPAL nos daba 4.6%. El Banco Mundial lo pone prácticamente en 5%, 4.9% para el 2023 y para el 2024. O sea que la economía dominicana en este contexto se consolida como una de las economías más fuertes de la región, ¿no? ¿Y a qué se debe eso, Carlos? Es que el accionar de la economía dominicana, fíjate que nosotros el año pasado tuvimos muchas dificultades, pero con todo y que subieron la tasa, había inflación, pero tú viste cómo fueron esas navidades. El turismo, nosotros recibimos 7 millones, 7.4 millones, creo, de turistas, y cruceristas más de 1 millón, ¿no? Más que Colombia, más que Perú, óyeme, como cualquiera de las grandes economías de la región.
Entonces, eso nos favorece mucho. Pero además la estabilidad, Social pese a que nos y quejamos. política, sí. Sí, política, social y económica, porque ha habido un buen manejo, hay que reconocerlo, de lo que es de lo que son las principales variables macroeconómicas, sobre todo la política fiscal, la política monetaria, ¿no? Y claro, aquí se le atribuye todo al gobierno, sobre todo lo malo. Sí. Y lo bueno también, obviamente, se Sí, quiere capitalizar. Pero hay que destacar que la economía dominicana depende un 85% del sector privado. Está claro. Y ese sector privado no ha dejado Está claro. de producir. Y ojo, ¿de dónde vienen los ingresos del gobierno? La producción privada. Exacto. Entonces, es una economía que tiene su propio accionar, ¿no? Y eso yo creo que son los principales factores que contribuyen a que, aún en situaciones críticas, la economía dominicana se recupere rápidamente. Por eso siempre estuve de acuerdo con los programas sociales y los programas de apoyo al sector empresarial que emprendió el gobierno en medio de la pandemia. Porque tú tienes que proteger tu aparato productivo para poder garantizar la recuperación. Pero ¿en qué medida a nosotros nos favorece o nos desfavorece la situación buena o mala de la economía de, no solamente en este caso mundial, a nivel De la mundial, región. sino de la región, claro. Claro. Y de nuestro, por ejemplo, socio principal, Estados Unidos? Claro, por ejemplo. claro. El hecho de tener nosotros una economía relativamente estable en los diferentes aspectos que hemos tocado, ¿no? Cuando tú lo comparas con México, cuando tú lo comparas con Argentina, con esos países que tienen situaciones no solamente económicas, sino también social, mucho más de composición que nosotros. Sí. Eso, yo no sé cuánto, pero probablemente de muchos de los turistas que van para México, cuando ven esas noticias, Sí. No, cambian. el turista cambia. Ya lo vivimos, creo que fue en el 2018, ¿no? Sí, en el 2018 18 y 19. 19. Sí. 19, cuando Sí. tuvimos los problemas. Sí. Fíjate que hay que destacar aquí que ese porcentaje, ya te decía que la CEPA nos da 4.6, Banco Mundial nos da 4.9, prácticamente 5, ¿no? Este año cerramos con un PBI en dólares de 111.590 billones de dólares. Eso consolida la economía dominicana como la octava economía en el contexto de la región latinoamericana y caribeña. Por encima de Paraguay, Bolivia, unas cuantas. Ecuador, Perú, todas esas Y de cosas. toda la y toda Centroamérica. Centroamérica. Sí. Pero además, el PBI per cápita de la República Dominicana es de 10.321 dólares. Ya ha recuperado el nivel prepandemia. Sí. Y tú sabías que nos sitúa por encima de México, de Brasil, de Perú y de Colombia. De Brasil también. Sí, el per cápita. El per cápita, sí. No, Porque es que nosotros, es verdad que tuvimos la recesión, pero la recuperación de nosotros fue muy acelerada. En un año se recuperó prácticamente el nivel de crecimiento de la economía, ¿no? sí, sí. De manera que no es que uno sea muy, qué sé yo, Más optimista de la cuenta, pero es la realidad. Eso pero tenemos que compararnos con los demás. Y eso es lo que dicen los números. Claro, y además, es lo que te digo, tenemos que compararnos con los demás, sobre todo con la región, ¿no? Entonces, las expectativas, eso son proyecciones, por supuesto. Ya dijimos. Pero son proyecciones que marcan un camino Sí. y que marcan una meta. Y basado, como dijimos, en los factores de riesgo que están ahí, que fue lo primero que identificamos, ¿no? Por ejemplo, nadie pensaba en el 2020, en enero del 2020, lo que se iba a desatar. Claro, claro. Pero todo es posible, pero bueno, esa es la realidad. El gobernador del Banco Central hizo una reunión con los banqueros. Carlos, ¿qué usted sabe de eso? Así es. Yo creo que fue muy oportuna porque, mira, el Banco Central ha logrado, digamos que, ser exitoso en el manejo de la política monetaria. Es cierto que a partir de noviembre del año pasado, ya hace un año, se ha estado manejando una política monetaria restrictiva. Esto donde primero va a impactar, impacta en la economía, en las empresas, el costo del dinero, la reducción de la inversión y del consumo. Pero las grandes víctimas son los bancos. Siempre que hay una crisis económica, hay efectos sobre el sector financiero. Lógico. Entonces, esta reunión con los banqueros, la junta directiva creo que fue de ABA,
que era la Asociación de Bancos. De bancos, Son bancos múltiples, sí. pero representa más del 80% del sector financiero, ¿no? Se limitó a pasar un balance, ¿no?, de resultados del año y las expectativas para este año. Mira, dentro de lo que fue el resultado de este año, ya antes la superintendencia había hablado de que en noviembre el sistema financiero en conjunto sobrepasó los 3 mil billones de dólares. 3 billones de dólares. 3 millones. Sí. En los activos. Y que había tenido un crecimiento, la oferta, aquí te digo, el crecimiento según la sala. Bueno, creo que el crecimiento era cercano a un 10%. El Banco Central resalta que la oferta monetaria se incrementó, pero cuando lo medimos en términos de crecimiento nominal del producto, fue por debajo de lo que fue el crecimiento nominal. O sea, porque el crecimiento nominal incluye el crecimiento real más la inflación. Entonces, en ese sentido, los agregados monetarios, el medio circulante se redujo en un 10%, según dice el Banco Central. Sin embargo, eso no impidió que la economía siguiera creciendo, lo cual te indica a ti que la política monetaria fue, digamos, exitosa. Exitosa, sí, porque logró hasta cierto punto contener la inflación. Fíjate que el Banco Central habla de una inflación, ellos le llaman la inflación subyacente, que elimina lo que son los productos muy volátiles, ¿no? Pero habla de 6.56, había sido 7.29 5 meses atrás, ¿no? Y estaría por debajo del mes pasado. Es posible que este año cerremos una inflación cercana a un 7%, como lo habíamos anticipado, ¿no? Pero además que en el Banco Central, además de que fue exitosa, cumplió el objetivo que ellos tenían. Sí. Ellos se fijaron en un objetivo. Pero es que por ahí es que tú mides el éxito de una política Y o de una decisión. Y el objetivo se cumplió. Objetivo. Claro. Lamentablemente no va a dejar satisfecho a todo el mundo. No era quizás la mejor de las recetas, pero evitó la pulmonía y te salvó el catarro. Exactamente. Entonces, dice que el crédito creció a un 14% en términos nominal, por supuesto, ¿no? El sistema financiero consolidado, la rentabilidad es de un 23.2% y de un 2.6%. Para la multibanca es mayor y la morosidad de un 1%, con 4 veces reserva para hacerle frente a esa morosidad. O sea que los bancos múltiples, como te decía, representan más del 80%. Su rentabilidad sigue también en torno al 25% y el ROA sobre los activos 2.6. El coeficiente de solvencia es alto, 15.5 para los bancos múltiples y un 23 para el sistema financiero. ¿Sabe por qué es alto? Los bancos tienen mucho dinero porque el Banco Central está pagando altas tasas de interés y entonces, lógicamente, los bancos le llevan mucho dinero al Banco Central en lugar de colocar esos recursos para financiar actividades de la economía. Entonces tenemos una buena visión del año, pese a los augurios generales y globales. No, yo creo que estamos comenzando un año con muy buenos soportes, pero con mucha incertidumbre también. Claro, llenos de incertidumbre, después de cómo hemos devenido los 3 últimos años llenos de incertidumbre. Pero la misma incertidumbre yo creo que ya hemos aprendido a manejarla porque el año pasado también fue un año con mucha incertidumbre, muy convulso. El problema es, Carlos, que no todo depende de nosotros. No. Fíjate que hemos hecho esos análisis presupuestos. Fíjate lo que se espera para la economía norteamericana, por ejemplo. Claro. Y nosotros en gran medida dependemos de la economía y cogemos los coletazos. Claro. Cogemos los coletazos y a veces nos dan muy duros. Tú coges zona franca, coges remesa, coges todas las exportaciones dominicanas. Inversión extranjera. Más del 50% de Estados Unidos. Claro. O sea pero vamos a esperar, vamos a confiar en que este año nos traiga cosas mejores que las que se vaticinan. Así es, y seguir no solamente con el optimismo, sino tomando las medidas que se entienden que son las correctas. Eso que tú has dicho, no perder la confianza. Sí. Yo creo que es una de las cosas que también favorece mucho a la economía dominicana, la confianza que tiene la gente en mantener sus inversiones, mantener sus ahorros, sobre todo Pero se le han dado las autoridades financieras, encabezadas por el Banco Central. Claro, eso no que cabe sí. duda. Claro que sí, Eso no cabe hay lugar a duda. Si hubieran dado palos a ciegas, la gente no tuviera ese cúmulo de confianza. La confianza es fundamental. Así es. Gracias, don Carlos, por sus comentarios de inicio del año 2003 sobre la economía global, la economía de República Dominicana y las expectativas para nuestro país a lo largo de estos meses que nos quedarán por transitar y analizar semana por semana lo que está pasando aquí en el mundo.
Gracias a ustedes por acompañarme en este comentario. Permítanme la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Bueno, y los Estados Unidos, ¿qué cosa con ese país? Ahora le entraron a Joe Biden en la investigación sobre unos alegados documentos que él fue recopilando y que tenía mientras él era el vicepresidente de Barack Obama. Es como la respuesta de lo que le hicieron a Donald Trump, lo que le están haciendo a Donald Trump con las investigaciones. ¿Qué país más complicado es Estados Unidos en ese tipo de situaciones? Mientras tanto, en Perú la situación sigue muy tensa, desórdenes callejeros, muertos, y una inestabilidad política y social terrible después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Con estos temas y otros, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha designado a un abogado especial, Robert Hur, como investigador en el caso de los documentos clasificados que han aparecido en distintos lugares utilizados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su etapa como número 2 en la administración de Barack Obama. Rusia ha anunciado la toma de control sobre la ciudad de Soledar, ubicada en la República Popular de Donetsk y convertida en escenario de duros combates a lo largo de los últimos meses. El Ministerio de Defensa ruso informó que la localidad pasó a estar bajo el control de Rusia el pasado 12 de enero. En la noche del 12 de enero se completó la liberación de la ciudad de Soledar, lo cual es importante para que continúen con éxito las operaciones ofensivas en la dirección de Donetsk, indicó el organismo. Las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte sumaron una nueva muerte en el sur del país. Llegaron a 49 fallecidos por la convulsión que inició en diciembre, luego de que el Congreso destituyó al mandatario Pedro Castillo por intentar disolver este poder del Estado para evitar su remoción. La última víctima fue identificada con las iniciales de BAJ, de 16 años, y murió en la región sureña de Puno, según el reporte de la Defensoría del Pueblo este jueves al mediodía. Y llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Nos vemos en una próxima emisión de Oye País, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión dominicana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Será hasta la próxima.